Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Luis Rivas y a continuación aprenderás sobre los fundamentos de geometría. En la clase de hoy hablaremos sobre las rectas y tipos de recta, los ángulos y sus tipos, los triángulos y cómo calcular su área y el teorema de Pitágoras. Las rectas. Una recta es una línea de puntos que no tiene principio ni fin. Por otro lado, una semirrecta es cada una de las partes en que un punto divide una recta. Se conoce su origen, pero se extiende hacia el infinito. Por último, tenemos a un segmento, que es una parte de recta limitada entre dos puntos. Dichos puntos son los extremos del segmento. Tipos de rectas. En primer lugar, podemos encontrar las paralelas. Son aquellas que se encuentran a la misma distancia una de otra. No importa qué tanto se extiendan, nunca se tocarán. Y tienen la misma dirección. Luego tenemos las rectas perpendiculares, que son aquellas que cuando se cruzan o se cortan, forman un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto. Por último, tenemos a las rectas oblicuas, que son aquellas que no son paralelas ni perpendiculares. No forman un ángulo recto y no tienen la misma dirección. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es la medida de la abertura que existe entre dos semirrectas que parten desde un mismo punto. Este punto se le llama vértice. Los ángulos se miden en grados. Por ejemplo, esta línea horizontal equivale a 0 grados y nos movemos en el sentido contrario a las agujas del reloj y la distancia o la medida entre estas dos semirrectas es de 45 grados. Tipos de ángulos. Los ángulos pueden ser agudos cuando mide menos de 90 grados y más que 0 grados, por ejemplo 45 grados. Rectos cuando el ángulo mide exactamente 90 grados y se representa con este recuadro. Obtuso, cuando el ángulo es mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados, por ejemplo 135 grados. Y por último, el ángulo llano, que es aquel que mide exactamente 180 grados. Por otro lado, tenemos que los ángulos pueden ser complementarios o suplementarios. Los complementarios son aquellos ángulos adyacentes, es decir, que se encuentran uno al lado del otro, y que sumados dan como resultado 90 grados. Por ejemplo, si tenemos un ángulo recto y lo dividimos a la mitad, se formarán dos ángulos adyacentes, que miden 45 grados cada uno, y son complementarios. Ángulos suplementarios son aquellos ángulos adyacentes que sumados dan como resultado 180 grados, es decir, un ángulo llano. Por ejemplo, si tenemos 135 grados y seguimos con el resto del círculo, obtenemos 180 grados y la otra mitad mide 45. 45 más 135 es 180. Son ángulos suplementarios. Ángulos entre rectas paralelas. Si tenemos dos rectas paralelas y cruzamos entre ellas una recta secante, se formarán 8 ángulos. Antes de hablar de esto, tenemos que recordar que la recta secante es aquella que corta a otra recta en dos o más puntos. Se forman 8 ángulos, que hablaremos a continuación por separado. En primer lugar tenemos los alternos internos. Son aquellos que se encuentran a lados opuestos de la secante, pero que miden lo mismo. El ángulo C mide lo mismo que el ángulo F. El ángulo E mide lo mismo que el ángulo D. Se encuentran al lado opuesto de la secante, izquierda y derecha. Por otro lado tenemos los ángulos alternos externos. Son aquellos que se encuentran a lados opuestos de la secante y fuera de las paralelas. No están aquí, sino en la parte exterior. Tanto a la izquierda como a la derecha. El ángulo A mide lo mismo que el ángulo H. El ángulo B mide lo mismo que el ángulo G. Son alternos externos. Luego tenemos los colaterales internos. Son aquellos que se encuentran en el mismo lado de la secante y dentro de las paralelas.
Ambos sumados dan como resultado 180 grados. El ángulo C más el ángulo E sumados dan 180, al igual que el ángulo F sumado al ángulo D. Y se encuentran en el mismo lado de la secante. Luego tenemos los colaterales externos. Son aquellos que también se encuentran en el mismo lado de la secante, pero en los bordes extremos, fuera de las paralelas, tanto a la izquierda como a la derecha. Sumados suman 180. Conociendo esto, podemos saber la medida de cada uno de los ángulos, aun cuando uno de ellos sea desconocido. Sabremos que el ángulo 110, el opuesto, también mide 110. Al igual que estos dos miden 70. Este ángulo de 70 se puede trasladar abajo y también medirán lo mismo, al igual que estos dos. El 70 es igual al 70 de aquí, que son alternos externos. Triángulos. Un triángulo es un polígono cerrado formado por tres lados. Se forman por tres rectas que intersectan 2 a 2. Está formado por diferentes elementos. Vértices, que es el punto donde se intersectan dos rectas que forman un ángulo. Los lados, que son los segmentos determinados por dos vértices. Los ángulos interiores, formados por dos lados consecutivos, forman un ángulo. Y los ángulos exteriores son aquellos ángulos adyacentes a los ángulos interiores. Por ejemplo, si extendemos cada uno de los ángulos, podemos obtener que sumados dan 180, un ángulo llano. Así que si este mide 60 grados, este ángulo exterior mide 120 grados, al igual que este, al igual que este. Tipos de triángulo. Los triángulos pueden clasificarse según la medida de sus lados. Tenemos el triángulo isósceles. Es aquel que posee dos lados de igual longitud, es decir, miden lo mismo. Se puede representar con esta rayita. Triángulo equilátero. Es aquel triángulo que posee tres lados de la misma longitud, de la misma medida. Triángulo escaleno. Es aquel que posee tres lados de diferente longitud. Los triángulos también pueden clasificarse según sus ángulos. Tenemos el acutángulo. Es aquel cuyos ángulos miden menos de 90 grados, es decir, puros ángulos agudos. Tenemos el ángulo recto. Es aquel que mide posee un ángulo que mide 90 grados. En un ángulo recto se distinguen diferentes partes. Tenemos los catetos y la hipotenusa. La hipotenusa es el lado de mayor tamaño y se encuentra opuesto al ángulo recto. Por último tenemos el triángulo obtusángulo, que es cuando posee un ángulo mayor a 90 grados pero menor que 180, es decir, un ángulo obtuso. Propiedades de los triángulos. Una de las propiedades de los triángulos nos dice que la suma de sus tres ángulos interiores siempre es igual a 180 grados. Por ejemplo, si alfa, beta y gamma, letras griegas, son las medidas de los ángulos interiores de un triángulo, entonces alfa más beta más gamma es igual a 180. Si sumas estos tres ángulos da 180. Por ejemplo, si conocemos que este mide 70 y este mide 20 grados, ¿cuánto medirá el tercer ángulo? Lo que tenemos que hacer es sumar el ángulo A más el ángulo B y el ángulo C y tienen que dar 180, de acuerdo a la regla. El A vale 20, el B vale 70. Así que si este A y B que lo conocemos lo pasamos a restar al 180, tenemos 180 menos 20 menos 70, que son estos dos. El resto, si realizamos esta resta, obtenemos que el ángulo C mide 90 grados. Este ángulo mide 90 grados. Otra propiedad. La medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los ángulos no adyacentes. Es decir, el ángulo alfa 1, que es aquel ángulo exterior, es igual a la suma de estos dos ángulos, que son los que no son adyacentes. 42 más 56. A1 o alfa 1, que es el ángulo externo, es igual a la suma de los ángulos internos. Si sumamos 42 más 56, tenemos que alfa 1 o el ángulo exterior mide 98 grados. Y si este mide 98 grados y sabemos que sumados con su ángulo interno dan 180,
y que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo dan 180, podemos descubrir cuál es el valor del ángulo T, que es el que se encuentra aquí. Si realizamos la suma y los despejamos, restando 42 y luego restando 56, tenemos que el ángulo T mide 82. Y 82 más 98 da 180. Otra propiedad. Nos dice que la medida de uno de los lados de un triángulo es menor que la suma de las medidas de los otros dos lados. Y esto se le conoce como desigualdad triangular. Si los lados miden A, B y C, se cumple que C, que es un lado, es menor que la suma de sus otros dos lados. A es menor que la suma de sus otros dos lados. Y B es menor que la suma de sus otros dos lados. Con esto podemos saber si con unas medidas exactas se puede construir un triángulo. Por ejemplo, compruebe que se puede trazar un triángulo con lados que midan 5 centímetros, 4,2 centímetros y 3 centímetros. Aplicamos la propiedad. Primero identificamos cada uno, A, B y C. 5, 4,2 y 3. La propiedad. A más B. Sumamos 5 más 4,2 nos da 9,2. 9,2 es mayor a 3, que es el ángulo que nos falta, el C. Se cumple que A más B es mayor a C, o que C es menor que A más B. Esto es mayor que esto, y esto es menor que esto. La otra parte, sumamos el ángulo B y C, 4,2 y 3, nos da 7,2. 7,2 también es mayor que 5, que es el ángulo que no hemos tomado. B más C es mayor que A y A es menor que B más C. Se cumple esta propiedad. Por último, sumamos el lado A más C. 5 más 3 nos da 8. Y 8 es mayor a 4,2, el ángulo que nos falta. Así que A más C también es mayor que B. Y B es menor que A más C. Se cumple la desigualdad triangular. Así que con estas tres medidas sí se puede formar un triángulo. Un triángulo que mida 5 centímetros, 4,2 y 3. Por último, podemos resaltar que el lado de mayor longitud se opone al ángulo de mayor medida. Y el ángulo de menor longitud, que es este, se opone al lado de menor medida. Ángulo grande opuesto al lado grande. Ángulo pequeño opuesto al lado pequeño. Este es un triángulo que vimos anteriormente y se cumple esta propiedad. Este es un triángulo nuevo. El ángulo de 90 grados es opuesto al lado de mayor tamaño. El ángulo más pequeño, que es 30, es opuesto al lado de menor tamaño, que mide 30. Mide 3 centímetros. Luego tenemos este tercer triángulo. El lado de mayor tamaño es opuesto al ángulo mayor, 82. Y el ángulo más pequeño, que es este, es opuesto al ángulo de 42, que es el más pequeño. Se cumplen estas cuatro propiedades para todos los triángulos. Área de los triángulos. El área de un triángulo es la medida de su superficie, es decir, qué tanto abarca en un espacio bidimensional. Para ello tenemos que conocer su base y su altura. Y aplicamos la siguiente fórmula. El área de un triángulo es igual a base por altura entre 2. La h es la inicial de altura en inglés. Por lo tanto, si cambiamos esas variables h y b por números reales, por ejemplo, 6 metros de altura y 12 metros de base, lo sustituimos en la fórmula base 12 por altura 6 metros, 12 por 6, entre 2 obtenemos lo siguiente. 12 por 6, 72. Metro elevado a la 1 por metro elevado a la 1 es metro al cuadrado. Multiplicación de potencia de igual base. Se coloca la misma base, que es m, y se suman los exponentes. Y luego realizamos la división. 72 entre 2 nos da 36 metros cuadrados. ¿Por qué metros cuadrados? Esa es la unidad de la área, ya que abarca un espacio bidimensional. Veamos otro ejemplo. Tenemos este triángulo rectángulo que tiene base 6 y altura 3. En un triángulo rectángulo la altura es la medida de uno de sus catetos. Aplicamos la fórmula. Recordemos que un cateto es A y otro cateto es B. Base por altura entre 2.
Multiplicamos base, que es 6, por 3, entre 2. 6 por 3 da 18. Centímetros y centímetro nos da centímetro al cuadrado. Y 18 entre 2 nos da 9. ¿Qué quiere decir esto? Que el área de este triángulo mide 9 metros cuadrados. Y es lo mismo que si tuviéramos un cuadrado de 3 por 3, es decir, 3 por 3 da 9 metros cuadrados, y lo dividiéramos a la mitad, porque es un triángulo. Y es por eso que aparece ese 2. Cuando hablamos de triángulo, dividimos el área de un cuadrado a la mitad. Teorema de Pitágoras. Nos dice que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Es decir, el área del cuadrado cuyo lado es la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados que están formados por sus catetos. En otras palabras, que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto, como se había dicho anteriormente. Veamos con esta imagen en movimiento lo que acabamos de explicar. La suma de sus catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Cuadrados pequeños sumados del cuadrado grande. Y se cumple para todo triángulo rectángulo. Veamos un ejemplo. Antes de continuar, vemos que de esa expresión original de c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, si el cuadrado lo pasamos al otro lado como una raíz o elevamos una raíz a ambos lados, se obtienen estas tres fórmulas. Obtenemos que c es igual a la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado, a, el cateto a, es igual a la raíz de c al cuadrado menos b al cuadrado, el b estaba positivo y lo pasamos al otro lado restando. Y b, que es el otro cateto, es igual a la raíz de c al cuadrado menos a al cuadrado. El a también estaba positivo y lo pasamos al otro lado restando. Y con estas tres fórmulas obtenemos las medidas de sus lados. El teorema de Pitágoras lo podemos utilizar para resolver diferentes tipos de problemas. Aquí tenemos la fórmula, c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Veamos el siguiente ejemplo. Un hombre quiere cambiar una bombilla y la escalera está apoyada a 7 metros del muro. Y el pie de la escalera está alejado a 1,80 metros de la pared. Queremos saber cuál es la longitud de la escalera. ¿Cuánto mide la escalera? Aquí aplicamos el teorema de Pitágoras. A es 1,80 metros, que es la distancia del muro a la escalera, nuestra base. B es 7 metros, que es la altura de nuestro triángulo. Aquí se puede visualizar un triángulo. Y lo que queremos calcular es la C, que es la hipotenusa, el lado de mayor tamaño. Sustituimos. C al cuadrado, que es desconocido, va a ser igual a al cuadrado, 1,80 metros al cuadrado, más b al cuadrado, que es 7 metros al cuadrado. El cuadrado significa multiplicar este número por sí mismo. 1,80 por 1,80 da 3,24 metros cuadrados. Aquí potencia de una potencia. M a la 1 por el 2 da m al cuadrado. Y aquí 7 por 7 da 49. M al cuadrado da m cuadrado. Listo, elevamos al cuadrado ambos números. Y ahora tenemos que sumarlo. 49 más 3,24 obtenemos 52,24 metros cuadrados. Listo, hemos sumado. Este está al cuadrado y este también. Así que podemos sacar la raíz a ambos lados de la igualdad. Y obtenemos que C solo, sin el cuadrado, es igual a 7,22. 7,22 metros es la raíz de 52,24. Recordemos que cuadrado se va con raíz y por eso quedó m normal. M elevado a la 1. Por lo tanto, la escalera mide 7,22 metros. Un poco más que la altura del muro. Veamos otro ejemplo, también de una escalera. Una escalera tiene una longitud de 5 metros, la escalera mide 5 metros.
y el pie de la escalera está alejado a 3 metros de la pared. Queremos saber a qué altura está apoyada del muro. Sabemos que C, el lado de mayor tamaño, mide 5. B, que es nuestra base o nuestro cateto, mide 3 metros. Y queremos calcular el otro cateto, que es la altura. Utilizamos la fórmula original, C al cuadrado es igual al cuadrado más B al cuadrado. Y como queremos conocer A, pasamos este B positivo a restar aquí. Y luego sacamos la raíz. Pero primero sustituimos. Donde va la C colocamos el 5 metros y donde va la B colocamos el 3 metros. Ambos elevados al cuadrado. 5 por 5 da 25. Y 3 por 3 da 9. M al cuadrado da M cuadrado, M al cuadrado, M al cuadrado. Luego restamos 25 menos 9. Eso nos da 16 metros cuadrados. Como es una resta, se restan los coeficientes, los números, y dejamos las variables igual. Y luego sacamos la raíz a ambos lados de la igualdad, a la izquierda y a la derecha. Cuadrado se va con raíz, y aquí sacamos la raíz de 16, que es 4. Y el cuadrado de la M también se va con la raíz. Así que A mide 4 metros. La altura a la que está apoyada la escalera es de 4 metros. Algunas observaciones. Todo triángulo equilátero es isósceles, pero no todo triángulo isósceles es equilátero. La medida de los ángulos interiores de un triángulo equilátero son iguales y miden 60. Y todo triángulo isósceles tiene de igual medida los ángulos adyacentes que tienen igual longitud. Conociendo esas tres observaciones podemos determinar la medida de cualquier triángulo. Así que veamos los siguientes ejemplos. Este triángulo tiene un lado que mide 4,6 centímetros y tiene un ángulo que mide 28 y un ángulo que mide 76. Así que podemos calcular cuánto miden sus otros lados. ¿Qué pasaría si te digo que esto es un triángulo isósceles? Quiere decir que el lado A mide lo mismo que el 4,6, dos lados iguales. Y el tercer ángulo lo obtenemos sumando estos dos y restándoselos al 180. Tenemos 180 menos 28 menos 76 y obtenemos el resto. Sumamos 8 más 6 son 14, llevo una, 7 más 2 son 9 y una 10. 104, así que el ángulo que nos falta mide 76. En este triángulo es un triángulo equilátero, tres lados iguales. Quiere decir que el lado A, el lado B miden también 2,5 centímetros. Los tres lados miden lo mismo. Y por esta regla sabemos que sus tres ángulos interiores miden 60 grados. 60, 60, 60. Y sumados dan 180. Por último tenemos un triángulo rectángulo. Sabemos que este mide 45 y tiene un ángulo recto que mide 90. 90 más 45 nos da 135. Así que el ángulo que nos falta también mide 45. 45 y 45 da 90. 90 más 90, 180. Ahora con sus lados, si este mide 2 centímetros y el ángulo es de 45 y este también, quiere decir que este ángulo A, este lado A, también mide 2 centímetros. Y si aplicamos el teorema de Pitágoras de A al cuadrado más B al cuadrado, o A al cuadrado más B al cuadrado, nos da el lado que nos falta. Que sería, si lo colocan en la fórmula y lo resuelven, da 2 raíz de 2. El número 2 más una parte decimal aportada por la raíz de 2. Vamos a hacer unos ejercicios. Si se tiene un triángulo isósceles y dos ángulos de igual medida que miden 70 grados, ¿cuánto mide el tercer ángulo? ¿Ya sabes la respuesta? Recordemos, un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y sus ángulos adyacentes al lado igual también miden lo mismo, 70 y 70. Aquí lo dice el problema. ¿Cuánto mide el tercer ángulo? Lo que tienes que hacer es sumar estos dos, da 140, y aplica la propiedad. La suma de sus tres ángulos internos
Alfa más beta más gamma da 180. Sabes que 2 miden 70. Este y este. Falta el tercero. Sumamos aquí, da 140. Y si lo restamos al 180, nos da que gamma, o el ángulo que nos falta, mide 40 grados. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál es el área total del siguiente triángulo? Aquí nos dice que esta mitad mide 4 centímetros y tiene una altura de 4 centímetros. Así que B o base mide 4 centímetros y la altura también. Aplicamos la fórmula. Base por altura entre 2. Base mide 4, altura también, así que es 4 por 4, 16. 16 centímetros al cuadrado, entre 2. Dividimos, 16 entre 2 da 8. 8 centímetros al cuadrado. Queda al cuadrado porque estamos hablando de áreas, espacio bidimensional. Sin embargo, este es el área de un solo triángulo, esta mitad, pero son 2. Así que como son 2, multiplicamos por 2. A los 8 que habíamos obtenido lo multiplicamos por 2 y da 16. La mitad mide 8 centímetros cuadrados de área, pero los dos juntos miden o tienen un área de 16 centímetros cuadrados. Ese es el área total de este triángulo. Y así lo pueden aplicar para cualquier tipo de triángulo, al igual que esta propiedad. El teorema de Pitágoras se puede demostrar de muchas formas, así que a continuación les dejo esta animación creada por Biot-Janssen. Aquí pueden ver que el cuadrado grande es igual a la suma de los dos cuadrados pequeños, que son los formados por sus catetos. Veamos otra demostración. Ahí se comprueba que el cuadrado rojo es lo mismo que el cuadrado azul. Aquí igual. Por lo tanto, la propiedad siempre se cumple. C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. La suma de los cuadrados de sus catetos siempre va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Gracias, esa fue toda la clase de hoy. Espero que les haya gustado.